Bienvenidos a la primera edición del informativo Cojo News. Estas son las noticias más destacadas de este informativo. La ONU advierte: la pandemia no se puede traducir en más discriminación para personas con discapacidad. Más de 40 millones de mujeres con discapacidad reclaman una Europa que no las deje solas. Las personas con discapacidad, expertas del teletrabajo. Una niña con discapacidad visual relata en un cuento la pandemia. La pandemia del COVID-19 está intensificando las desigualdades experimentadas por los 1.000 millones de personas con discapacidad del mundo, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos posibilidades de acceder a la educación, la atención médica y las oportunidades de ingresos o participar en sus comunidades, ha advertido Antonio Guterres. También tienen más posibilidades de vivir la pobreza y sufrir mayores tasas de violencia, negligencia y abuso. La pandemia está intensificando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas, ha añadido el secretario general de la ONU. Además, enfrentan una falta de información de salud pública accesible, así como barreras significativas para implementar medios básicos de higiene. En algunos países, las decisiones de racionamiento de atención médica se basan en criterios discriminatorios, como la edad o las suposiciones sobre la calidad o el valor de la vida en función de la discapacidad, algo que no debe permitirse que continúe. Debemos organizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad para poder acceder a la atención médica y los procedimientos del salvamento durante la pandemia, ha dicho Guterres. Con motivo de la celebración del Día de Europa, Fermi Mujeres recordó que la discapacidad, unido al género, hace que los efectos devastadores de la pandemia a causa del COVID-19 aumenten de forma exponencial, convirtiendo a las mujeres y niñas con discapacidad, madres y cuidadoras de personas con discapacidad, en las más expuestas a ser víctimas de la pobreza, el abandono, la violencia y el abuso. La fragilidad actual del proyecto europeo, puesto en duda y amenazado en 1000 frentes en estos tiempos sombríos, debe reinventarse, renovarse desde la defensa de lo social, que sitúa a la persona y a las mujeres y niñas con discapacidad en el centro. En la actualidad, la crisis del COVID-19 ha derivado en 3 grandes crisis: la sociosanitaria, la política y la económica. Para reducir los impactos de esta última, muchas empresas han tenido que implementar en sus diferentes modalidades lo que hasta hace poco era opcional y para muchos inimaginable: el teletrabajo. Esta forma de trabajar con frecuencia, especialmente en aquellas personas con movilidad reducida, es la única vía de inclusión laboral de las personas con discapacidad. El quinto informe elaborado por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, ODISMET, y publicado el 29 de abril del 2020, dice que solo el 25,8% de las personas con discapacidad en edad laboral trabajan en España, frente al 65,9% de las personas en dicha franja sin discapacidad. Además, la brecha salarial promedio es cercana al 20%, según los datos de esta misma fuente. Esta pandemia ha demostrado que la productividad no depende de los lugares, sino del talento y las habilidades de cada trabajador, tenga o no discapacidad. Una niña con discapacidad visual grave de la localidad granadina de Algarinejo, Naraya Granados, de 8 años, ha escrito el cuento del coronavirus, una narración en la que a una abuela, que es ella misma, explica a su nieta qué fue la pandemia que sufrió España
50 años atrás, ya que está fechada en marzo del 2070. Muy apegada siempre a sus abuelos, que viven en Priego de Córdoba, Nayara se puso a escribir sobre el papel, describiendo cómo contaría ella misma a su nieta lo que está viviendo durante el confinamiento de estas semanas. La protagonista describe el estado de alarma como un tiempo en el que tienes que hacer cosas a las órdenes del gobierno por algo terrorífico, y a continuación explica que la Tierra obligó al mundo a detenerse y que los vecinos tenían miedo a lo desconocido, a la incertidumbre y a contagiar a los demás. Teníamos demasiadas cosas materiales y no valorábamos lo importante, cuenta la abuela a su nieta, quien reconoce que vivió meses muy duros en los que solo podía escuchar a sus abuelos por teléfono, leer y escuchar música. Eso es todo por hoy. Esperamos verlos en la próxima edición de Cojo News. Hasta pronto.